Diputados. Gabriel Rufián, Esquerra Republicana. ¿Qué tal? Buen día, buenos días. Buen día, buenos días, Javier. Señor Rufián, ¿se garantiza la continuidad de la legislatura? Garantía y política casi es un oxímoron. No sé, hace ya muchísimo tiempo, de hecho casi cada vez que gobierna la izquierda la sensación de previsibilidad es constante. Vamos semana a semana, como usted sabe, a nosotros no nos filtra nadie informes de la UCO, no sabemos, intentamos ser lo más claros posibles. Entendemos que si esto queda aquí, pues no se le puede tumbar a un gobierno con lo que hay, pero si esto escala y al final estamos frente a la Gürtel del PSOE, como dijimos hace ya unos días, pues evidentemente lo que hay que pedirle, habrá que pedirle, casi exigirle al presidente del gobierno, es que le dé voz a la gente. De momento me quedo sobre todo con la medida que, bueno, barro para casa, nosotros le planteamos a Moncloa de perseguir, de detener a las corruptoras, es decir, a las constructoras. ¿Por qué? Pues porque los nombres de los políticos van cambiando, en los últimos 46 años los que roban con un escaño pues van cambiando, pero en cambio las constructoras son las mismas. Por lo tanto, pues convendría también hacer algo respecto a eso. Así que lo de las multas millonarias e inhabilitaciones de por vida para tratar con la administración pública nos parece una buena cosa. Señor Rufián, ahora mismo decíamos hay tres ángulos por los que esta legislatura podía quebrar. El primer ángulo eran los socios de gobierno, Sumar parece decir no habrá fractura, el segundo es el PNV, que parece decir también no hay fractura, y el tercero eran los nacionalistas catalanes, ustedes y Junts. Dicen ustedes de momento esto no quiebra. ¿Lo quiebra Junts? ¿Temen ustedes que Junts pueda pactar con el Partido Popular, que la legislatura acabe vía Junts? Sí, yo lo llevo diciendo hace un año y medio, no me lo compra casi nadie. Sí que es cierto que poco a poco, por las señales que se dan, pues casi cada vez más gente dice aquello de ojo. Pero si uno pone el oído en los opinadores afines a Junts en Cataluña, que son legión, el propio abogado de Waterloo, el señor Boye, que hace ya días que adelanta decisiones de la UCO y que apuesta por un gobierno del Partido Popular de forma clara. Bueno, son signos, pero hay gente aquí en Madrid que hace, lo entiendo perfectamente, que su visión hace un análisis de la cuestión, bajo mi punto de vista, miope, porque viene a decir aquello de, no hombre, no, Junts no puede, tiene un coste enorme entrar en esa ecuación, hombre, no puede ser, además está Vox por medio, desconocen la potencia mediática que tiene Junts en Cataluña, igual que el Partido Popular en el Estado. Yo sí que creo que el actor que decantará la balanza, lo digo hace ya mucho tiempo, repito, es Junts. Y creo que si esto escala, al final el señor Feijóo pues no tendrá más remedio, aunque no quiera, de presentar una moción de censura y que Junts se la votará. Sí, quien quiera lo contrario, creo que desconoce la... Junts está a un paso de vender que la tierra es plana en Cataluña y sus opinadores decir que amén y nosotros decir que es ovalada y que nos digan que somos unos traidores a la patria. Señor Rufián, todo esto es el fondo del debate. Las formas del debate han llamado la atención porque algunas de ellas vuelan puentes definitivamente. Se ha dicho que el presidente del gobierno es beneficiario a título lucrativo de la prostitución. Se ha dicho de ustedes lo que han escuchado. Se ha dicho del PNV que el PNV carece moral. Le pido lectura de esto porque el tono hoy marca algo efectivamente muy, muy duro, muy agresivo hoy. Pues señor Ruiz, usted lo sabe perfectamente, que ha andado por aquí muchísimo, es que esto es habitual, desde hace ya muchísimo tiempo, esta violencia verbal, y yo lo digo claramente, por parte de la derecha a la ultraderecha, es norma de la casa. O sea, yo desde que llegué aquí, esto es así, los insultos, las descalificaciones por parte de los mismos siempre. Cuando hay bronca en el Congreso por parte de PP y de Vox, siempre pasa lo mismo. Primero, que no pasa nada, y segundo, que, permítame, y le pido por favor que no hagan ese ejercicio, la prensa siempre acaba diciendo follón de todos, y oiga, yo le puedo asegurar, le juro que llevo aquí 10 años, y quien la lía siempre es el PP y es Vox, y de hecho casi siempre contra las mujeres, y sobre todo contra las mujeres progresistas. Yo aquí las burradas que he escuchado, sobre todo, repito, contra mujeres de la izquierda son enormes. Y al final siempre me ha sorprendido lo mismo, que salgo de aquí, no pasa nada y sobre todo me acaban preguntando, bueno, qué jaleo, ¿no? Oiga, qué jaleo, sí, qué jaleo, pero de los mismos. O sea, aquí yo he escuchado barbaridades y a mí me fastidia, por no decir otra cosa, que nos metan a todos
en el mismo saco. Basta con ver un ratito, con un mínimo de sentido crítico el pleno, para ver quién la lía, para ver quién insulta. Y al final es que la prensa está arriba y sabe perfectamente que la lía. Entonces, creo que convendría que por parte de los medios de comunicación dejaran de decir, permítame la crítica, aquello de, bueno, vaya follón, ¿no? Es que sois la hostia. Bueno, pues no, siempre son los mismos. Gabriel Rufián, cuídese, lectura de urgencia, un abrazo. No. Igualmente. A esta hora ha pedido comparecer de nuevo, ha pedido replicar Sánchez. Escuchamos su rendo también fuera de la Cámara. Señor Rufián, le pido que aguante un segundo solo porque las asociaciones de jueces empiezan a valorar a esta hora este plan Carla Cuña y de momento Jueces para la Democracia, que es la primera en pronunciarse, aplaude lo anunciado dentro del Congreso. Cuéntanos. Jueces y Jueces para la Democracia, Asociación Progresista, aplaude las 15 medidas de Pedro Sánchez contra la corrupción. Celebra que se vayan a extender la prescripción de los delitos por la corrupción, que se vayan a acotar las instrucciones de estas causas judiciales. También celebran que se ponga el foco en los corruptores, pero dicen que no hace falta medidas más exigentes, sino medidas disuasorias, y también aplauden que se vayan a endurecer las exigencias para la adjudicación de obra pública. Pero eso sí, les falta endurecer los requisitos para el nombramiento de asesores ministeriales, como es Koldo García. El PP en concreto con esta frase. Pero ¿con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Esto de la prostitución, esto de las supuestas saunas del suegro de Pedro Sánchez, que es a lo que se refería Feijóo, que insisto, el suegro es un señor que está muerto. Esto de las saunas es algo que, como nos explicaban hasta ahora Jesús y Esther, es un asunto que ya entró en la campaña de las primarias de 2014, que el PP, los portavoces más duros del PP han recurrido a ello, como el Guadiana en la última década, pero la novedad ahora es que entra Feijóo en ello, que es algo inaudito. Sobre el origen del asunto, además de esa versión, esa derivada, digamos, de las primarias de 2014, la trama corrupta cloaquera que funcionó bajo el gobierno de Rajoy intentó montar una operación con esto de las saunas, con Villarejo mediante, cuando Pedro Sánchez llegó al liderazgo del PSOE, Víctor Olazábal. Sí, exactamente, hay que irse solo a 1 mes y 8 días después de que fuera elegido secretario general del PSOE en 2014. Es entonces cuando se reunieron el excomisario Villarejo y el entonces número 2 de Interior, Francisco Martínez. Villarejo grabó esa reunión y el periodista Romero en El País publicó esos audios en abril del año pasado. Villarejo saca en la conversación lo que llama el tema Pedro. ¿Qué es el tema Pedro? Básicamente los negocios de su suegro y de 2 tíos de Begoña Gómez. Le dice, tema Pedro, es importante. Responde Martínez, eso no lo sabe nadie, ¿verdad? No lo sabe nadie, dice Villarejo. El tema de las saunas esas lo sabe la Comisaría General de Información, porque ahí van políticos, son saunas de pilinguis, dice, son 3 hermanos. Un día estuvo Pedro Sánchez allí comiendo con su suegro. Padre, la pasta de la hostia. El dueño sigue siendo el mayor. El dueño está todo a nombre del mayor, que es gay, es maricón. Pero luego los otros 2... ¿Y eso Sánchez lo sabe, no? Pregunta Francisco Martínez, y entonces Villarejo le dice que sí, y que eso es mortal. Es mortal. Para eso, cuando haga falta... Es mortal, dice, invita a Martínez a que lo hable cuando haga falta con el presidente, es decir, con Mariano Rajoy, y con el número 1, es decir, con Jorge Fernández Díaz. Le dice Villarejo, ahí es donde lo tienes que valorar. Responde entonces Francisco Martínez, insistiendo en que esa información acabaría con Sánchez. Esto además mataría a cualquiera, Esto mataría a cualquiera, dice el entonces número 2 de Interior, a cualquiera que vaya con la bandera del rollo feminista, y lo tienes lleno de polacas chupando pollas en la sauna. Y vuelve a repetir Villarejo otra vez. Total, que de las cloacas al discurso del líder de la oposición en el Congreso 1 década después. Palomera. Sí, bueno, antes lo decíamos, ¿no? Yo recuerdo que le intentaron hacer daño en aquella campaña del 2014 de las primarias con 2 asuntos. Una con esta, de las saunas del suegro, y otra fue, no sé si os acordáis que en aquella época, hacía pocos meses, que había estallado el caso de las tarjetas Black. Y Caja Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Pedro Sánchez era miembro de la Asamblea
de Caja Madrid. Entonces, todos los miembros de la Asamblea de Caja Madrid, en las asambleas recibían por parte de la entidad un regalo, que era pues yo qué sé, pues un televisor, un teléfono, no recuerdo cuáles eran los regalos que hacían a los miembros de la Asamblea, y se le intentó vincular con aquel pozo sin fondo que era Caja Madrid, que luego fue intervenida, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me pregunto de todas formas, aparte de que insisto que no eran prostíbulos, aquí se han mezclado verdades con falsas informaciones y con algunos rumores que han circulado durante años y años respecto a este señor. Pero hay que decir una cuestión que a mí me parece que ya sería tumbativa para no entrar a valorar las actividades profesionales de un difunto, que es que este señor no vive, que es que ya está muerto. Y una segunda cuestión, ¿qué responsabilidad tiene Pedro Sánchez en las actividades que tuviera el esposo de su mujer? O sea, es que... En cualquier caso, claro, también hay muchísima homofobia con eso de las saunas. También, claro, también subyace eso. También subyace eso, pero claro, teniendo en cuenta... ¿Los parejas heterosexuales son legales o no son legales? Teniendo en cuenta, claro, teniendo en cuenta que hay una investigación abierta para intentar imputar malversación de fondos públicos a varios cargos del gobierno, porque una asistente de la mujer del presidente del gobierno mandó un correo, un mail a una entidad con la que supuestamente había colaborado la mujer del presidente del gobierno. O sea, es que imaginaos el país que estamos haciendo. Es que lo que me alucina es que teniendo el chuletón que tienen con el informe de la UCO, con el caso Santos, es que se van a buscar un kebab podrido. Se van a buscar un kebab podrido de hace una década. Tienen el chuletón y no hincan. Ya, pero la pregunta es una reacción de impotencia, ¿no? Claro. La pregunta es ¿por qué? Porque esto no es improvisado, obviamente. Esto no se le ocurre en su escaño al señor Feijóo. Son cartuchos preparados, ¿no? Y a mí me parece que hay dos explicaciones. Sin olvidar que en el propio discurso leído de Feijóo era la respuesta a la presentación del plan anticorrupción, pero Feijóo ha leído su discurso que tenía preparado previamente, ¿no? Y ya en ese discurso ha mantenido esa estrategia u hoja de ruta de, como decía Fernando, competir con Vox, y deciden que eso es rentable electoralmente, cuando, por cierto, las últimas encuestas que conocemos desde luego no dicen eso tampoco, salvo que crean firmemente en que aunque engorde Vox, lo fundamental es que sumen, y ya está, que el bloque Vox-PP sume lo suficiente. Pero en ese discurso es que Feijóo ha llegado a exigir al presidente del gobierno que cambie el constitucional, por ejemplo, que es una cosa muy relevante respecto al concepto que tiene de la separación de poderes, ¿no? Sobre todo porque además lo han elegido PSOE y PP, efectivamente. Bueno, entonces hace ese discurso y luego en la segunda intervención aparece el tema prostíbulos. Es un síntoma, a mi juicio, de frustración, de desesperación, de asimilación de que no hay nada que hacer, que la legislatura continúa. Y solo me cabe una posibilidad más, y es que esté preocupado de que haya calado lo suficiente en la opinión pública la mochila suya de su relación con un narcotraficante. Y entonces el objetivo de llevar por esa misma vía de en lo personal usted está manchado y me da igual lo que sea verdad, lo que no lo sea, si hay fotos, si no hay fotos, si hay alguna base para decir lo que se dice o lo que se insinúa, no encuentro más explicaciones. Y por último, el síntoma también de que no hay una estrategia definida, clara, una visión de país, una hoja de ruta, es como ha enfadado absolutamente al PNV y ha dejado más o menos, pues sin tocar a Junts. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué está pensando Feijóo? ¿Cuál sería la lectura de Bosch con aquella investigación en profundidad que hizo acerca de lo fácil que es manipular los contratos públicos en España? Nos contaba usted entonces. ¿Las medidas anunciadas hoy lo van a dificultar? Yo creo que las medidas son un avance tímido o modesto
ante la magnitud del problema, que a mí me parece que es enorme, quedan en el tintero muchas de las recomendaciones de los organismos del Consejo de Europa y otras entidades internacionales, pero yo al menos pienso que por fin en España hay un intento de política global anticorrupción, porque es que esto hasta ahora ha brillado por su ausencia y esto explica las dificultades ahora para arrancar alguna estrategia de carácter conjunto. Sánchez se ha comprometido hoy, por ejemplo, a implementar un sistema que impida que las empresas condenadas por corrupción puedan seguir contratando con la administración pública. Ahora mismo una sentencia puede determinar que una empresa no reciba adjudicaciones públicas por un tiempo. Efectivamente, bastantes de las cuestiones que se han incorporado al plan anticorrupción ya están de alguna manera en la legislación o en las prácticas institucionales. Lo que ocurre es que a la hora de la verdad no se acaban de aplicar y, por ejemplo, estas medidas de prohibición de contratación de empresas implicadas en casos de corrupción tienen muchas dificultades porque a veces no es la matriz, sino que es una filial del grupo y entonces se puede eludir, ¿no? Esto contratando con otra empresa del grupo. Hace falta que haya una sentencia firme de condena y claro, cuando tardamos 5, 6 o 7 años en detectar casos de corrupción, como está pasando, por ejemplo, en el caso Koldo, donde investigamos conductas de 2018, 2019, más luego 5, 8, 10 años de proceso judicial, pues al final no tiene un efecto disuasorio suficiente. Lo que pasa es que puede reformarse, aunque las medidas del plan yo creo que no acaban de precisar y de concretar lo suficiente. Hablaba de efecto disuasorio. Hoy el presidente ha anunciado que se van a endurecer las penas por delitos contra la administración pública. ¿Existe un efecto disuasorio cuando se aumenta la pena por un delito como este? Mi impresión es que esta medida es especialmente fuego de artificio, en el sentido de que hoy en España no hay un problema de falta de proporcionalidad de las penas en los delitos por corrupción. Lo hubo hace años, hace igual 15 o 20 años, pero el movimiento de la indignación, el 15M, las protestas contra los recortes sociales, generaron un estado de opinión que llevó en el 2015 a una reforma al Código Penal donde sí que se ajustaron, yo creo, de una manera adecuada las penas. El principal problema actualmente no es tanto en la respuesta cuando el hecho está probado, que habitualmente puede generar ingresos en prisión, como las insuficiencias de las estructuras preventivas. Y ahí sí que el Grupo Greco, el Grupo Anticorrupción del Consejo de Europa, nos exige toda una serie de medidas que hasta ahora no hemos sido capaces de incorporar y que no están en ese plan. De ahí se desprende, pues, por ejemplo, una reforma de los aforamientos se debería desprender para reducirlos drásticamente. Recordemos que no se pudo acordar rápidamente un registro sobre Ábalos o sobre Cerdán porque estaban aforados, acabar con las redes clientelares en la administración pública, reforzar los contrapesos, mejorar la objetividad en la contratación. Todo esto nos siguen pidiendo los organismos europeos y esto es mucho más efectivo que subir un par de años las penas. ¿Qué está ocurriendo? Porque el clima se está llevando hacia la derecha o la extrema derecha, por lo que se ha visto, endureciendo, por lo que se ha visto hoy en el Congreso y por mensajes como estos que estamos viendo con Vox, con un Feijóo más duro. Sánchez también ha estado contundente hoy, recordando el pasado del Partido Popular. Ernesto, claves. Hola, buenas noches a todos. Buenas. Vamos a ver, yo creo que el Congreso del Partido Popular, ha producido lo que ha pasado hoy con Feijóo. Yo creo que Feijóo ha subido no solamente en intensidad, sino en conceptos. Fijaos, ¿quién es el primero que habla de la prostitución en el Congreso del pasado fin de semana? ¿Quién? Aznar. La inspiración es de Aznar. Esto está preparado, por supuesto, pero Aznar es el que ha hablado de la política prostituida de Pedro Sánchez. Están trabajando sobre los audios que Villarejo, el comisario, que era un agente de Cospedal, un agente del PP, pues preparó en 2014 con Francisco Martínez sobre las saunas gay del suegro de Pedro Sánchez. En ese momento dijo, está grabado y se puede escuchar, con esto lo matamos porque imagínate con un feminista y en defensa del feminismo, cuando llegue el momento,
lo matamos. Son palabras literales. Es decir, que Feijóo, 11 años después de estos audios grabados en 2014, cuando Pedro Sánchez era elegido secretario general, ha utilizado a Villarejo, ha ido al botín de Villarejo para restituir la acusación contra Pedro Sánchez. El problema es que se ha equivocado porque él no solamente ha subido en intensidad, ha ido a una caza de Pedro Sánchez y ha apostado que hoy no, evidentemente que iba a caer Pedro Sánchez, pero que iba a sufrir un gran deterioro a costa de, la crítica de sus apoyos en el Parlamento. Se ha equivocado de cabo a rabo. Además, el tema de la prostitución ha sido la soga que se ha puesto en el cuello él mismo hoy, porque esto es otro tipo de guerra en la política. Esto se utiliza mucho en Estados Unidos, pero se utilizaba menos en España. Hemos trasvasado el umbral. El Congreso, desde la cárcel, desde Soto del Real, Santos Cerdán enviaba mensajes a través de sus abogados. Miguel Ángel Campos, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Aimar. Dice Cerdán que no piensa llegar a ningún acuerdo con la Fiscalía ni buscar nulidades porque dice que es inocente y que está fuerte. El reo Santos Cerdán se encuentra fuerte. Desde prisión ha trasladado a sus abogados que, aunque me quede 100 años aquí, voy a resistir, no me rendiré, es literal, porque asevera que es inocente y nunca, dice, ha cobrado comisiones, por lo que jamás encontrarán pruebas que le involucren. Según las mismas fuentes, Cerdán ha ordenado a sus abogados que no busquen nulidades ni pongan en duda que las pruebas hayan podido conseguirse de forma fraudulenta y descarta cualquier pacto con la Fiscalía Anticorrupción porque dice nada tiene que confesar. El juez ha detectado que hay indicios sólidos y consistentes contra Cerdán. Entre ellos, el más potente es cuando se escucha a Santos decir son 550.000 y de ahí descontamos. Sobre esta conversación, afirma que no recuerda haberla mantenido. Por lo tanto, ahora mismo la estrategia de Cerdán pasa por intentar demostrar que no se llevó un duro y para ello, para intentar convencer al Tribunal Supremo de que no tiene dinero oculto, va a presentar determinada documentación. Nosotros hemos tenido acceso a un papel que va a presentar en el Supremo para demostrar que lleva una vida tan sencilla, tan austera, que es imposible que tenga dinero corrupto, Campos. Sí, Santos Cerdán dice que nunca ha pretendido enriquecerse, que siempre ha tenido una vida sencilla. Como muestra, ha pedido un certificado al Ayuntamiento de la Villa del Milagro, al que ha tenido acceso la cadena SER, que acredita que el verano pasado pagó el bono de la piscina municipal en julio y agosto, 99 euros para los 2 meses, que en la modesta Villa Navarra, donde tiene el domicilio familiar, pasó sus vacaciones en compañía de su mujer y sus hijos. Santos Cerdán niega que el PSOE esté contribuyendo al pago de su defensa. Afirma que el primer pago, que alcanza los 10.000 euros, ha salido de la cuenta que comparte con su mujer y pretende que se haga cargo del resto la aseguradora que tiene suscrito un seguro de responsabilidad civil con el Partido Socialista que hasta el momento se niega a pagar. Sí, es llamativo el papelito, uno lo ve y es con el sello del Ayuntamiento de Milagro. Don Santos Cerdán ha pagado el año pasado la piscina en los meses de verano e intenta con eso convencer al Tribunal Supremo de que no tiene dinero. Desde luego, en la primera intervención de Pedro Sánchez ha demostrado que no cree en absoluto en la inocencia de su exsecretario de organización y a mí me ha parecido muy relevante esto en el discurso porque no ha dejado ningún lugar a dudas de que no le cree, que el informe es contundente y que efectivamente... ¿Cómo? Que el informe es muy contundente. Por eso digo que hoy en la intervención de Pedro Sánchez, porque hay otros socialistas o del gobierno que estos días dicen, bueno, no ha aparecido el dinero, no hay más que esas conversaciones, igual termina quedando en nada, pero en el discurso de hoy del presidente del gobierno, desde luego no ha creído nada en esta estrategia de que Santos Cerdán no tenga nada que ver con los hechos. Que se puede creer en la presunción de inocencia, se puede, no creyendo al acusado, ¿no? Las dos cosas no son incompatibles. Claro. Como tampoco es incompatible incluso ser corrupto y ser austero. No les pasa, pero señor Murillo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Inspector de Hacienda de casos muy destacados, por ejemplo, es el que tiró del hilo en la corrupción en la familia real, Raúl Murillo, y la que se dio después. Pero, señor Murillo, viendo estas medidas, ¿qué le parece lo más destacado? Y luego le preguntaré qué es lo que usted haría además. Pero primero, ¿qué le parece más destacado de lo que se está analizando hoy, señor Murillo, inspector de Hacienda?
En primer lugar, permíteme que diga que lo que yo digo aquí lo digo en nombre propio y no en nombre de la administración para la que trabajo. Las medidas que estamos viendo hoy son unas medidas, pues yo creo que muy adecuadas. Faltan dos puntos fundamentales, dos ejes fundamentales. Uno, el que acabamos de ver ahora mismo, el corruptor, y otro, que no se ha mencionado, pero creo que es casi tan importante como el corruptor. Medidas que afecten a los partidos políticos, de los cuales se ha hablado muy poco. Pero todas estas medidas, estamos hablando de un país como España, que en los grupos de trabajo de corrupción, el Grupo Greco, la OCDE, a España siempre le han dicho que está llegando tarde en las medidas contra la corrupción. ¿Cómo puede ser que estemos hablando de 15 medidas como estas a implementar a partir de ahora? Ahora de lo que teníamos que estar hablando es del resultado de las medidas que se tomaron hace 20 años y que tenían que haber sido similares a esta. Esto es como cuando uno va al médico, tiene un problema serio de pulmón y le dicen que es bueno que no fume. Pero si llega usted con un cáncer, lo que no le pueden decir es que es bueno no fumar, porque usted ya tiene un serio problema. Las medidas se tenían que haber tomado antes y no se han tomado. Son medidas, además, las que se proponen, muy amplias, muy generales, que tienen que desarrollarse con tiempo, que necesitan mucho tiempo para implementarse, como digo, y que por lo tanto pensar que esto va a tener un efecto quirúrgico a corto plazo, pues es, creo, que no conocer cómo funciona la corrupción y la anticorrupción. Señor Burillo, y yo le puedo pedir una medida que usted aplicaría y que cree que tendría efectos para aminorar la corrupción en España. Pues sería mago, si con una medida se lo dijera, pero hay algo que es muy interesante, que es esta oficina o agencia de integridad pública. Mal empezamos cuando utilizamos eufemismos como integridad pública. La gente no le dice a uno, es usted un falto de integridad pública, le dicen que es un falto de corrupción. Por lo tanto, la agencia, para empezar bien, vamos a llamarla anticorrupción. Y estas son medidas muy importantes porque lo que hay que coger es lo mejor de cada casa que se dedica a la anticorrupción, lo mejor de la Guardia Civil, lo mejor de la policía, lo mejor de la agencia tributaria, lo mejor de la intervención del Estado y ponerles a trabajar. Pero a trabajar de forma independiente. Y mire, en este país, encontrar una agencia de esta forma, que trabaje de verdad de manera independiente, es muy difícil. No se me ocurre cómo va a ocurrir. Miren, tenemos dos ejemplos en las comunidades autónomas, donde también hay que hablar de corrupción y de anticorrupción. Las medidas que se tomaron, la agencia que se puso en funcionamiento en Baleares, después de un gran trabajo para ponerla en funcionamiento, a día de hoy no existe. Se consideró que en un lugar como Baleares no hacía falta una oficina anticorrupción. En Aragón se estableció una ley que también lo preveía, ni se puso en marcha la agencia que se contemplaba en la ley. Por lo tanto, las medidas están muy bien sobre la ley, están muy bien en nuestros debates, pero lo que no se está haciendo de ninguna manera es ponerlas en funcionamiento y ponerlas con personas que de verdad trabajen y de manera independiente. Cada administración hace lo que puede, pero yo creo que si se trabajara de verdad con criterios diferentes a los que hay ahora, de verdaderamente frenar la corrupción en el momento que se está produciendo y no después. Porque ¿saben lo que hay que hacer después? Ver dónde está el dinero. ¿Y saben dónde está el dinero? En el bolsillo de alguien que no vamos a encontrar. El Popular no se ha leído ni las medidas. El Partido Popular ya decía no antes de comprobar y de estudiar las medidas. 15 medidas que pueden gustar más o menos, pero hay medidas interesantes como por ejemplo en el punto 6, los 50.000 euros, cada financiación, cada partido que tenga una mayor financiación a 50.000 euros someterse a auditorías. Hay medidas también de protección a los denunciantes de la corrupción, canales de facilitación de... Sí, ahora vamos con las medidas. Pero a lo que voy es que el Partido Popular ya tenía claro su discurso antes de lo que iba a decir el presidente. No ha presentado en ningún momento el Partido Popular ninguna medida para acabar con la corrupción. Y esto habla mucho del Partido Popular, porque si el gobierno plantea un problema y plantea una solución, el Partido Popular, en vez de hablar de prostíbulos, tiene que hablar de medidas. Y no lo ha hecho. Esto es lo que le importa salvarnos al Partido Popular de una mafia y de una banda criminal, como nos decían.